Bueno, quisiera compartirte la palabra que el Señor está poniendo en mi corazón para comenzar en estas semanas y estoy seguro de que por muchas ocasiones has tenido la experiencia de conectar con este verso bíblico que está en Josué capítulo 1 y voy a leer a partir del verso 1 al 8. Estoy leyendo en la versión NBV, Nueva Biblia Viviente, y creo que el énfasis de esta versión nos va a poder encaminar lo que entiendo sinceramente que el Señor pone en mi corazón para compartir contigo. Y vamos a leer esta palabra, Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versos 1 al 8, y dice de la siguiente manera: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, Dios habló al ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, y le dijo: ahora que Moisés mi siervo ha muerto, tú conduce a mi pueblo a través del río Jordán y hazlo entrar en la tierra prometida. A ti te digo lo mismo que le dije a Moisés: yo les daré toda la tierra que conquistes para Israel, desde el desierto de Negev en el sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el mar Mediterráneo en el occidente hasta el río Éufrates en el oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Escucha esto: no te abandonaré ni dejaré de ayudarte. Esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias por la oportunidad de disponer nuestro corazón para conectar con tu voz, conectar contigo, Señor, que estás entre nosotros. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que por favor nos ayudes a poder ubicar esta palabra en el corazón de mis hermanos y hermanas, y te pido que tu gracia sea sobreabundante entre nosotros, que nos ayude, Señor, a poder compartir lo que entiendo has estado hablando a mi corazón, y que nos ayude, Señor, a poder mirar en la experiencia de esta palabra a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Mirar este momento como un momento donde tú nos hablas, donde tú nos alineas, donde tú nos animas, donde tú nos inspiras, y sobre todas las cosas, Jesús, brilla entre nosotros en esta mañana. Que tú seas glorificado entre nosotros y que el perfume de tu presencia sea la experiencia que perdure en nuestro corazón. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarles acerca del tema: ¿qué necesitamos para alcanzar el éxito? En esencia, esto es el tema que tal vez nos toca o nos compete mirar en esta mañana, porque usualmente, por unas razones que tal vez veo tres en mi panorama, son en el principio del año. Tenemos la tendencia o la costumbre
o la tradición de establecer cuáles son nuestras expectativas o nuestras metas en relación al año que recién empieza. No sé si usted se ha dado cuenta de que uno de los anuncios comerciales más insistente a partir del mes de enero es una membresía a los gimnasios. Y no sé por qué, tal vez tú me podrías dar un poquito de más luz acerca de esto, pero creo que una de las razones por las cuales ocurren este tipo de saturación de mercadeo en este renglón es porque la gente, nosotros miramos el inicio del año con una tendencia o con una inclinación a establecer ciertas metas personales que quisiéramos lograr, que quisiéramos al mirar el fin del año poder sentir la satisfacción de que alcanzamos el resultado esperado. O sea, son metas que trazamos y me interesa muchísimo tal vez mirar o tal vez compartir contigo cuál es la razón de por qué establecemos estas metas en este principio de año. Hay tal vez tres y una de ellas pienso y es que miramos o hemos tenido el constructo mental de pensar que el primer mes del año propone hacer un reset. En la palabra inglesa, hacer un reset, un revolver a comenzar, es volver a comenzar y volver a retomar algunas de nuestras objetivos que hemos tenido durante el año. Es como volver a reafirmar o reanimar o reavivar expectativas que queremos lograr y miramos que el inicio del año en este momento es como el mejor momento, es la mejor oportunidad para poder lograr estas metas. Hay otra razón y pienso es que también hemos abrazado un misticismo de mirar el comienzo del año o el inicio del año como si tuviera una capacidad salvífica, o si tuviera una capacidad o si tuviera tal vez una impresión o el poder de poder hacer nuestras metas cumplidas. Y miramos el inicio del año como el momento, o sea, empezó enero y en enero empiezo con todo este deslumbre y derroche de metas y de todo lo que quiero lograr. Y esto me parece que es cierto misticismo, porque si no he cambiado mi mentalidad, no voy a cambiar los resultados. Entonces, volver a establecer las metas está bien, pero si no he cambiado de mentalidad, me estoy obligando a volver a repetir los mismos resultados. Entonces no se trata de enero, sino se trata de mi mente, se trata de mi pensamiento, se trata de si en realidad estoy alineando mi corazón a volver a la verdad de Dios, que es la que abre camino en medio de un año que reempieza. Entonces no es un asunto de un misticismo como que enero puede ser el año. Yo en verdad estoy empezando, no sé si es que ya me empiezan a caer encima los años, pero veo que es un año que viene y otro es la cosa. O sea que lo que estoy viendo es que sí está ese énfasis y no hay ningún problema con el énfasis. El asunto es si he cambiado de mentalidad, si he alineado mi pensamiento, mi conducta, mi voluntad, no a hacer algo, sino a hacer la voluntad de Dios, a responder al plan de Dios, a rendirme en la presencia del Señor, a establecer al Señor como mi dueño y que Él establezca cuál es la dirección de este año. Yo no quiero volver a repetir agendas viejas. Yo quiero repetir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero volver a repetir lo mismo y volver a entrar al desgaste de aquello que propongo y no hago, sino que en esta mañana quiero decir: tú Señor pones tanto el querer como el hacer tu voluntad. Este año quiero hacer tu voluntad. Este año decido por tu plan. Este año decido por tu voluntad. Es decir, la meta de este año es la consecuencia de que alguien le está preguntando al Señor: ¿qué quieres hacer en mi vida en este momento? ¿Alguien se lo está preguntando al Señor?
Alguien de verdad le está diciendo: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida en este tiempo? Entonces no se trata del misticismo del comienzo del año. Se trata de la afirmación del plan de Dios sobre mi vida. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Me encanta porque Jesús así lo enseña. Jesús dice que al orar le digamos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Es decir, alguien en esta mañana está decidida en decirle al Señor: no quiero más mi plan, no quiero más el plan adoptado de alguien. Quiero tu plan, quiero tu plan, quiero tu propósito. Quiero moverme en acuerdo a lo que tú has diseñado para mi vida. ¿Hay un amén para eso en esta mañana? Entonces el misticismo no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿cómo alcanzo éxito en este año? Todos queremos alcanzar éxito. Sería tal vez una respuesta de un corazón no saludable, de alguien que diga: no me interesa alcanzar éxito. Al contrario, todos queremos alcanzar éxito en las áreas donde estamos empleados o en aquellos objetivos que estamos formando o que estamos estableciendo delante de nosotros. Queremos tener éxito. Yo quiero ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser. Yo quiero entender y tener claridad que la mejor versión de mí mismo no proviene por un pensamiento positivo, proviene porque yo quiero ser igual a Jesús. Entonces el asunto no es que tenga o no tenga un problema de identidad o de autoestima. Es que mi asunto es que la mejor versión de mí mismo solamente es alcanzable si muero a mí mismo y si recibo la vida que Cristo está prometiendo para mí. Entonces yo te invito en esta mañana a decir: el éxito no lo puedo segregar, no lo puedo departamentalizar. Sí quiero tener éxito, pero esto se trata en la expresión de que Cristo viva en nosotros, de que Cristo brille en nosotros, de que la vida de Jesús sea la expresión dominante sobre nosotros. ¿Alguien quiere esa vida? ¿Alguien de verdad quiere esa vida? Entonces el éxito puede estar siendo medido en función a lo que es el progreso del año. Sin embargo, quiero proponerte otro diseño. Y como estamos en año eleccionario, esta es mi propuesta. O sea, te voy a proponer otra manera de mirar el éxito. Y me impresiona muchísimo cómo el Señor le dice a Josué acerca del éxito. En 2 ocasiones el Señor le está diciendo a Josué: vas a tener éxito. No sé si alguien se alegra cuando el Señor le dice: te va a ir bien. ¿A alguien le da alegría cuando el Señor te dice: te va a ir bien? Ay, yo no sé, pero a mí me encanta cuando el Señor me dice: te va a ir bien, te va a ir bien. No sé, porque en medio de tanta oposición, cuando el Señor nos dice: te va a ir bien, te va a ir bien. O sea, hay alegría, hay gozo cuando el Señor dice: te va a ir bien. Y en este caso, irte bien es precisamente una definición del éxito. Te va a ir bien. La otra definición del éxito implica alcanzar las metas o los objetivos propuestos. Es la otra definición de éxito. Sin embargo, el éxito puede ser interpretado de acuerdo a las circunstancias de cada uno de nosotros. Lo que para alguien puede ser el marco o la referencia de su éxito, para otro tal vez no. Entonces yo quisiera entrar a mirar de verdad qué es el éxito. ¿Qué referencia puedo encontrar para afirmar, para mirar en dónde o de qué manera mido las acciones y los resultados de mi vida? Y lo miro no en función del progreso del año, sino en función de qué, para determinar éxito. El Señor le dice a Josué: tu éxito es la función o es medido en función de estos elementos o estas condiciones de las cuales te estoy hablando.
Entonces fíjate que una de las cosas impresionantes es que alcanzar el éxito va a depender de condiciones. No es simplemente algo que ocurre de manera espontánea. ¿Alguien me sigue en esta mañana? O sea, el éxito no simplemente ocurre de forma espontánea. No es como pegarte la lotería. Espero que no estés jugando, pero, o sea, alguien diga amén. O sea, el éxito no es como un juego al azar. El éxito es la consecuencia de emplearte. De tomar decisiones que colaboran con el resultado que se espera. Ahora, la otra pregunta que me trae la definición del éxito es: ¿ese resultado que se espera es en relación a qué o a quién? Y aquí es donde esto comienza a tomar un giro aún más importante, porque entonces el éxito no es el resultado de simplemente lo que yo quiero. El éxito es el resultado de vivir el diseño de Dios para mi vida, de conducir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de afirmar la verdad de Dios en mi vida, y sobre esa verdad de Dios en mi vida estoy decidido a caminar, a actuar, a ejecutar, a decidir. Es decir, el éxito de la manera en que Dios lo ve no necesariamente es como el mundo lo habla. El éxito de la manera en que Dios lo ve no es necesariamente la manera en que yo lo quiero construir. Entonces en esta mañana la propuesta es: si quieres tener éxito, tienes que preguntarle a Dios. Si quieres tener éxito, tienes que tener un momento con papá. Si quieres tener éxito, tienes que preguntarle al Señor: ¿cuál es tu plan para mi vida? Alguien en esta mañana puede decir: ¿cuál es tu plan para mi vida? ¿Cuál es tu diseño para mi vida? Tienes 30 segundos para preguntarle al Señor: ¿cuál es tu plan? Y no sé si al comienzo de estos días has tenido un espacio para preguntarle al Señor: ¿cuál es tu plan para mi vida en este año? ¿Cuál es tu plan para nuestra casa en este año? ¿Cómo alcanzo el objetivo y las expectativas, las metas y cuáles son las metas que debo trazar en este año? Una de las cosas que estoy bien empeñado y lo comparto con un corazón sensible, es preguntarle al Señor con exactitud: ¿quieres que hagas esto? No quiero empeñar mi tiempo y mi esfuerzo en aquello que no es tu plan para mi vida. En esta etapa de mi vida quiero ser efectivo, competente. Quiero lograr los verdaderos resultados. ¿Cuáles? Los que están en acuerdo al diseño de Dios para mí, en acuerdo del diseño de Dios para mi casa, en acuerdo del diseño de Dios para la iglesia. Quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si alguien en esta mañana está dispuesto a decir: quiero morir a mi plan y quiero hacer tu voluntad. Quiero morir a mis ideas, quiero hacer tu voluntad. Quiero morir a mis intereses, quiero hacer tu plan. Háblame, Señor. Dime, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo en este año? Es una pregunta importante, porque el éxito a la manera de Dios está determinado entonces en hacer la voluntad de Dios. Quiero volver a repetir esto. El éxito a la manera de Dios está definido, es interpretado en hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor enfatiza en el corazón de Josué. Y quiero decirte con todo el corazón: o sea, puedo tener metas nobles, alcanzables, y no hay ningún problema, pero ninguna de ellas pueden sustituir, pueden mover lo que es el diseño de Dios para mi vida. En mi formación de muchos años, de tantos años, o sea, he vivido experiencias
experiencias de tener oportunidad de moverme de aquí a allá o de recibir una oferta de empleo. Siempre recuerdo y he testificado esto en el 1997. Siempre recuerdo ese momento cuando me reciben en Cherry Hill, New Jersey, para decirme, mi querido amigo Erislandi Dorado se llama él, y me dice, tengo tu oferta de empleo. Y yo le digo, ¿de qué estás hablando, bro? Sí, tengo una plaza, es para ti. Me encanta trabajar contigo, vamos a crecer juntos y te voy a ofrecer $70,000 de empleo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en el 1997 era excelente. Y le digo, no puedo tomarla. Dentro del marco profesional hubiera sido receta para éxito. Me acaban de dar en una farmacéutica muy prestigiosa la oportunidad de ser gerente de proyectos. Le estoy diciendo, no puedo tomarla. Me dice, se me olvidó, perdóname. La mudanza, ¿verdad? Te aporto $15,000 en gasto de mudanza. Yo, no puedo, Andy. Me dice, ¿y también te están tratando en el otro sitio? Le digo, no es eso. Es que tengo que hacer la voluntad de mi Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios a mi vida. Él no me llamó para mudarme para New Jersey. Él me llamó para ser pastor de una iglesia, y ese es el camino que tengo que caminar. Es la voluntad de Dios. Dos cosas me han pasado en ese renglón. En otra ocasión me hicieron uno. Bueno, en esta ocasión no me lo hicieron, yo la obligué. Confesiones de un nuevo año. Estaba molesto con quien era mi jefe. ¿Alguien alguna vez se ha molestado con su jefe? Te bendigo si me estás viendo. O sea, estaba molesto y le renuncié. Le dije, me voy, que es todo así bien bravucón, sí. Y lo mejor de todo es que me hicieron una oferta de empleo. Buenísima oferta de empleo. Y fui a la entrevista y me dijeron, te queremos aquí, ya trabajamos contigo, te queremos. Y le dije, pues buenísimo, vete a hacer los exámenes médicos, la plaza es tuya. Cuando tengo que hacerme los exámenes médicos, escucho la voz del Señor que me dice, ¿me preguntaste cuál era mi voluntad? Y usted sabe de esos momentos donde usted escucha a Dios y se hace como que como si nada estuviera pasando. Y el Señor me dice, ¿me preguntaste cuál es mi voluntad? Le dije, Señor, no. ¿Cuál es tu voluntad? No te quiero ahí. Durísimo. ¿Quieres la tercera? Pues son 3 que han sido fuertes. Tener que regresar, me dijeron. Y para colmo me dijeron, las puertas se te cierran si no aceptas esta posición. Y sencillamente decir que se cierren esas puertas mientras no se me cierren la de los cielos. Y yo creo que alguien en esta mañana tiene que decir aquí que se cierre esa puerta, o que se cierre esa, o que se vaya él, o que se vaya ella, mientras papá esté conmigo, mientras el favor de Dios esté conmigo. Estoy en ventaja, estoy avanzando, estoy caminando a mi propósito, estoy viviendo la voluntad de Dios. Entonces no te estoy diciendo algo que no haya experimentado. O sea, en verdad lo experimenté. ¿Por qué razón? Porque el éxito se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de construir mi futuro sin Dios. No se trata de construir el panorama de mi vida sin Dios. El éxito en acuerdo a lo que la palabra de Dios dice es hacer tu voluntad me ha agradado. Ahora, seamos honestos. A veces hacer la voluntad de Dios no es fácil. Nos trae cierta complicación porque tal vez dentro de la ecuación para nosotros hacer la voluntad de Dios implica dar un paso de fe. Y todo el mundo, yo sé que hablamos en el contexto del paso de la fe. No da un paso de fe. A veces dar ese paso de fe sentimos que estamos dando un paso de fe en una incertidumbre. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a nosotros. Porque según Dios ya todo está listo.
según la verdad y la palabra de Dios, ya todo está esperando porque tú decidas. Es decir, que lo que va a pasar mañana está dependiendo de la decisión que tomes ahora. Y estoy hablándole a alguien que está aquí y le estoy diciendo en el nombre del Señor: lo que mañana ha de ocurrir depende de que en esta mañana le digas al Señor: aquí está mi corazón rendido, listo para hacer tu voluntad, y el Señor prosperará tu camino. Entonces, la definición del éxito tiene componentes que necesitamos mirarlo. Y esto es lo que el Señor está diciendo a Josué: te voy a dar éxito, te va a ir bien, vas a alcanzar los objetivos, vas a cumplir la misión. Pero hay un disclaimer en el contrato. Y no sé si usted tal vez puede entender el término disclaimer. Y es que esto implica que hay unas condiciones que tienen el efecto de alterar el resultado. Y yo quiero que notes esto: hay condiciones, hay resultados que están condicionados a unos elementos. Y el primero que brinca de esta escritura, el primero, quisiera que por favor, te pido de corazón que anotes esto. ¿Cuál es el primer punto que entiendo que el Señor le está hablando a Josué para que entienda acerca del resultado? Número uno, si miras el texto bíblico, el Señor le dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios habló. Este no se lo dije al de las 9, así que usted está mejor que el de las 9. Porque uno de los elementos importantes para alcanzar el resultado es tener el oído abierto para escuchar la voz de Dios. Vuelvo a repetir esto: para poder andar con los resultados que el cielo demanda, necesito en esta mañana abrir mi oído para escuchar la voz de Dios. Eso implica que hay voces en esta mañana que no deben estar en tu oído. Hay influencia que no pueden ser parte de tus decisiones. Hay consejos que no pueden ser parte de tu vida. En esta mañana el Señor le está diciendo a alguien: escucha, quiero hablarte. Abre tu oído, quiero traerte dirección. El Señor quiere hablarte. No sé si puedes mirar a alguien y decirle: el Señor quiere hablarnos. Necesitas abrir tu oído. Abrir tu oído implica disponer tu corazón para entender que Dios quiere hablar. La experiencia de la iglesia. Estaba escuchando una entrevista que la linda pastora de la casa, mi amorcito bello, de ojos verdes, que podría darme otro hijo. Hasta ahí llegó esto. Me envió un enlace de una entrevista de Sid Roth en Es Sobrenatural, y estaba entrevistando a un hombre que había pasado por la experiencia del seminario, y en la experiencia del seminario había aprendido mucho en el contexto académico, pero tenía poco en el contexto de la relación con Dios. Entonces yo quiero que entiendas esto: la palabra de Dios no viene para hinchar nuestro conocimiento, sino para revelarnos a Jesús de manera que puedas conectar con Él. ¿Alguien me sigue en esta mañana? O sea, nadie que se pare aquí, y yo le doy gracias a Dios porque los hombres y mujeres que vienen a este altar no vienen a deslumbrar a nadie, sino a hablar la palabra de Dios de manera que tú conectes con Jesús, de la manera en que tú veas a Jesús, de la manera en que tú tengas revelación acerca de Jesús. Entonces él decía: tenía mucho conocimiento, pero no tenía experiencia o relación con Dios hasta que Dios se le reveló. Y en ese momento su vida fue transformada. El asunto es que escuchar la voz de Dios fue la consecuencia de tener una relación con Dios como su papá. ¿Alguien recibe esto en esta mañana? Escuchar la voz de Dios es la consecuencia de cómo me relaciono con Dios.
Si yo quiero escuchar a Dios en esta mañana, tengo que entender que mi posición delante de Él es como hijo, y Él es mi papá, y Él tiene autoridad sobre mi vida para hablarme, para tratar conmigo, para hablar a mi corazón, para dirigir. O sea, en esta mañana el Señor viene a decirte: te vengo a hablar porque eres mi hijo, vengo a hablarte porque eres mi hija, vengo a hablarte porque tengo propósitos contigo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá. Aleluya. Él es nuestro papá. Hay un problema dentro del contexto social, y es algo que se llama non-resident father. Es aquel que es padre pero no se hace presente en la vida de los hijos. Y muchas veces esto se convierte en un problema de conexión y de relación entre tu corazón y el corazón de Dios. Pero ¿por qué Dios nos habla? Dios nos habla porque nos tiene por hijos y nos tiene por hijas. Cuando la Biblia dice que Dios le habló a Josué, yo lo primero que quiero poner como fundamento en esta mañana acerca del éxito es que para alcanzar éxito necesito escuchar la voz de mi papá. Escuchar a mi papá. Aleluya. Necesito escuchar a papá. Yo no sé si te puedes relacionar o puedes abrir tu corazón a esta verdad que el Espíritu Santo está poniendo ahora mismo en mi corazón y en tu corazón. Necesitas relacionarte con papá. El éxito es la consecuencia de escuchar la voz de papá. En las enseñanzas de Ricky Shellett, Dios bendiga a Ricky, hablaba de que la afirmación en el corazón de un hijo o de una hija se establece en 3 aspectos. Vamos a repasar esto. Hay 3 aspectos que hacen que la relación entre hijo e hija sea una relación exitosa. Por lo tanto, si yo quiero tener éxito y quiero caminar en un año exitoso, necesito entonces establecer como prioridad o como fundamento que tengo que tener relación con Dios. Pero ¿qué tipo de relación con Dios? Quiero tener la relación con Dios de padre a hijo. De padre a hijo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? El fundamento de una relación de padre e hijo implica que hay 3 experiencias dominantes de forma continua. Número 1, atención. Hay una continua atención del padre hacia el hijo. Y si hay algo que yo celebro en esta mañana, es que Dios nunca ha quitado su mirada de nosotros. Pasaste todo lo que enfrentaste en el 2023 y estás aquí sentado o sentada esta mañana, es porque Dios nunca te quitó los ojos. Dios nunca dejó de atenderte. Dios nunca dejó de escucharte. ¿Por qué? No simplemente porque lo veo como Dios, sino es porque es mi papá. Es mi papá. Cuando yo clamo, mi papá me escucha. Cuando yo lo llamo, mi papá responde. Es mi papá. Mi papá. Mi papá. No hay espíritu de orfandad, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros clama y responde a la realidad de Abba. Él es mi papá. Por eso cuando clamo con seguridad, porque mi papá es presente, mi papá es atento, mi papá es responsable, mi papá es capaz. Mi papá. Atención. ¿Cuál es la segunda expresión de un papá que es una expresión dominante? Afecto. Afecto. O sea, nunca desperdicias una oportunidad para mostrarle cuánto amas a tu hijo. Si hay algo que podría hacer que este servicio termine ahora mismo, es cuando puedo abrir mi corazón y darme cuenta que soy amado de mi papá. Que mi papá me ama. Al amor de un papá implica la experiencia de seguridad de que nunca jamás serás abandonado o abandonada en ningún proceso, porque el amor de un papá es incondicional.
incondicional. Jesús dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial sabrá dar buenas cosas a aquellos que le piden? ¿Por qué? Porque mi papá me ama. No sé si puedes poner tu mano en el corazón y decir: mi papá me ama. Yo soy especial para mi papá. Mi papá me ama. Me ama. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Afirmando que Él es mi papá. ¿Por qué Él es mi papá? Porque me presta atención. Mi papá nunca me ignora. Mi papá nunca me desatiende. Mi papá nunca quita sus ojos de mí. ¿Por qué sé que puedo escuchar la voz de Dios? Porque estoy afirmado en que mi papá me ama. Y ojo con esto que te voy a decir. Ojo con esto que te voy a decir. Y el amor de mi papá es incondicional. El amor de mi papá no está sujeto, no está limitado, no está condicionado. El amor de Él me ama, Él me ama, Él me ama. Es más, la Biblia dice: si Él entregó por nosotros aún lo más grande que es su Hijo, ¿cuánto más no nos dará las cosas que necesitamos? Mi papá me ama, me ama. Y no hay infierno que pueda detener su amor. No hay demonio que pueda detener su amor. No hay pecado que pueda evitar que mi papá me ame. Mi papá me ama. Oh my God. Oh my God. Cuando escucho la voz de Dios, escucho la voz de mi papá. Porque mi papá me ama. Mi papá me afirma. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Porque me atiende. Es mi papá, Él me atiende. ¿Por qué escucho la voz de Dios? Porque mi papá me ama. Me siento seguro en sus brazos, protegido en Él. ¿Por qué escucho la voz de Dios? Porque mi papá me afirma. ¿Y qué implica la afirmación de mi papá? Implica que establece con dominante fe cuál es mi identidad y mi propósito en Él. Dios establece con dominante fe que imparte sobre nosotros cuál es nuestra identidad. O sea, no hay ningún día, ningún momento, ni tan siquiera en el momento donde más abajo te puedas encontrar, que Dios reniegue acerca de su identidad de Padre para conmigo. O sea, Él afirma de forma continua nuestra identidad en Él. Y el Señor nunca te va a mirar con unos ojos de desprecio. No como este que se para ahí como si soy. Usted sabe que Él es de operaciones tácticas de la cárcel, ¿verdad? Así como se dice. Y yo le digo que se para ahí como mirando a los presos. Esa es nuestra broma entre nosotros. Entonces, o sea, tu papá siempre te mira con ojos que afirman tu identidad. Cuando esta revelación rompe la mentira del infierno. Y eso es lo que creo que en esta mañana el Espíritu Santo está haciendo en esta reunión. Rompiendo la mentira del infierno, rompiendo la mentira del enemigo, rompiendo la mentira de los que te han hecho daño, rompiendo la mentira de los que ignoraron su responsabilidad para contigo. En esta mañana el Espíritu de Dios viene a arrancar esa mentira y a decirte: en este año vas a escuchar mi voz, en este año vas a escuchar mi voz, en este año vas a escuchar mi palabra, en este año vas a escuchar de mí, porque tú eres mi hija, porque tú eres mi hijo, porque yo te amo, porque yo te afirmo, porque yo te sostengo, porque yo te atiendo. Todo ruido, toda distorsión que el enemigo puso en tus oídos, yo la arranco en el nombre de Jesús, con la verdad de que mi papá me está hablando.
Mi papá me está hablando. Mi papá me habla. ¿Cómo alcanzo el éxito? Cuando mi corazón está abierto para escuchar la voz de mi papá. Esto propone una nota al calce, y es que escuchar la voz de nuestro papá implica establecerlo en la posición que él merece. ¿Alguien dice amén a eso? Escuchar la voz de mi papá implica que en esta mañana yo tengo que tomar la decisión de voces extrañas, desconectarla de mi oído. La voz extraña de fulano, desconectado. La voz extraña de fulana, desconectada. El consejo desconectada. No se parece a mi papá, no habla como mi papá, no me atiende como mi papá, no aconseja como mi papá. Yo no quiero nada que no se parezca a mi papá. Yo no quiero escuchar a alguien que no hable como mi papá. Yo no quiero atender a nadie que me trate como no me trata mi papá. Yo quiero la voz de mi papá, quiero la atención de mi papá, quiero la vida que mi papá está ministrando a mi corazón. Alguien de verdad la quiere en esta mañana. Abrir los oídos implica que en esta mañana el Espíritu Santo está listo para revelarte dónde están las voces extrañas que hicieron extraviar los resultados de Dios en tu vida. Tal vez en el 2023 o en el 2022 o en el 2021 o no sé cuándo. Pero en esta mañana la atmósfera de este lugar es un mover del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo ahora mismo quiere traer claridad, despejar tu mente y poner claridad y exponer dónde están las voces extrañas que te han extraviado o que han distorsionado la voz de papá. Y yo creo que por el Espíritu Santo ahora mismo el Espíritu de Dios empieza a traer claridad. Voces extrañas, voces extrañas, voces extrañas en mi vida, voces extrañas que le he dado autoridad en mi vida, voces extrañas que he permitido ser influencia sobre mi vida, voces extrañas que han traído el consejo equivocado a mi vida, voces extrañas. En esta mañana yo voy a caminar en el éxito del diseño de Dios, porque en esta mañana me voy a ocupar escuchar la voz de Dios. Entonces los tres criterios es: número uno, para escuchar la voz de Dios voy a reposicionar, voy a ponerme con claridad de que Él es mi papá y mi papá habla a sus hijos y a sus hijas. O sea, voy a escuchar la voz de Dios porque en esta mañana estoy afirmando que Él es mi papá. Voy a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque en esta mañana estoy decidiendo desconectar mi oído, mi atención, mi enfoque de voces extrañas. ¿Cómo sé que son voces extrañas? Porque no hablan como papá, porque no te dicen lo que papá te tiene que decir, porque no te tratan como papá te va a tratar. Toda voz es extraña. En esta mañana el Espíritu Santo te va a dar la capacidad, la autoridad, la unción para decir: no más en mi vida, no más en mi vida, no más en mi vida. Voces extrañas no las voy a recibir más, porque voy a escuchar la voz de papá. Y tercero, ¿cómo escucho la voz de Dios? Y esto lo voy a poner en dos prácticas importantes. Número uno, escucho la voz de Dios a través de la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? La voz más segura no viene de X, Y o Z persona. La voz más segura viene de la palabra de Dios misma, que es su voz para ti. Cuando quiero escuchar, es más, cuando Dios me quiere hablar, voy a su palabra, y en su palabra voy a escuchar lo que Dios quiere decirme para mí, para ahora, para mi esposa, para mi casa, para mis hijos, para mi iglesia. La voz de Dios está contenida en su palabra. Implica esto que no aceptamos o no miramos el mover y el fluir profético. No, implica que no vamos a ignorar la palabra de Dios en nuestra vida, porque esta es la voz de Dios para nosotros ahora. Y yo quiero que la iglesia sea una iglesia madura, que reciba y que disfrute la gracia de los ministerios y los dones del Espíritu Santo, pero que entienda que tú no necesitas esperar a que aquel o aquella venga para que Dios te hable.
Tú no necesitas esperar que aquel que es el de renombre, que tiene 100,000 likes en las redes, venga a tratar una palabra contigo. Lo único que tú tienes que hacer es decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Necesito dirección. Dame tu palabra, dame tu palabra, dame tu palabra. Escuchar la voz de Dios es el resultado de conectar con su palabra. O sea, la voz de Dios. Una de las cosas que me bendijo mucho del corazón de mi hijo en estos pasados días es que me dijo: no solamente oro lo que está en mi corazón, oro lo que el Señor me está hablando a través de su palabra. Me dijo: papi, no es lo mismo orar. Tú me lo dijo Sabi, me dijo: no es lo, o sí oro y le presento a Dios mi necesidad y mis anhelos y mis deseos, pero oro diciéndole a Dios lo que su palabra dice para mi corazón. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos escuchar la voz de Dios a través de una conexión y relación íntima en la presencia del Señor y a través de su palabra. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Escucho la voz de Dios cuando conecto con su palabra. Escucho la voz de Dios cuando guardo silencio delante de su presencia. Uno de los asuntos que hemos empezado a entender, porque mira que como que no nos entraba por aquí, y es el asunto de que hay momentos en nuestra intimidad con papá que necesitamos guardar silencio y estar en la expectativa de qué Él habrá de decir. Me encanta cómo lo dice el profeta Habacuc. El profeta Habacuc dice: en mi guarda estaré esperando lo que habrá de ser contestado. En nuestra experiencia de escuchar la voz de Dios, necesitamos abrir espacios de intimidad, espacios de comunión, espacios donde le damos la prioridad a estar en su presencia con ninguna otra agenda que no sea esperar lo que Él quiere decirnos. La Biblia dice que Josué, y vamos a afirmar esto para cerrar esta mañana, vamos a estar este mes hablando de estos versos bíblicos, así que te invito a animarte y a compartir lo que el Señor te está diciendo, para que animes a otros corazones a que reciban esta palabra. Mira cómo dice, mira cómo afirma: Dios habló. Y yo quiero que tú puedas decir en esta mañana: Dios habló. ¿Qué implica Dios habló? Pronunció, declaró, emitió, compartió su corazón. Cuando miro la expresión que Dios habló, esta es la interpretación dominante de mi corazón, es la de mi corazón. El Señor está compartiendo su corazón con nosotros. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Compartió su corazón con Josué. Y fíjese que tener éxito se trata de la habilidad de poder escuchar la voz de Dios. Este año necesitas escuchar a Dios más que nunca en tu vida. Nunca en mis 52 años, sí lo sé, no los parezco, pero los tengo. En mis 52 años nunca había visto tantas señales cumplidas de retorno de Cristo Jesús. ¿Alguien lo espera? ¿Alguien puede decir Maranata? Más que nunca necesito escuchar la voz de Dios, porque las señales del último tiempo más que nunca se están cumpliendo, más intensamente se están cumpliendo. Entonces en esta mañana yo quiero decir: Señor, necesito escuchar tu voz más que nunca. Necesito escuchar la voz de Dios más que nunca, porque nunca en mis 52 años había visto a una sociedad y a un componente social tan distorsionado, tan convulso, tan atrofiado,
atropellado. Yo necesito escuchar la voz de Dios, porque esto no se va a poner mejor, esto se va a poner intenso. Y yo necesito escuchar la voz de Dios para entrar, para salir, para ser prudente, para saber qué hablar, para saber cuándo callar, para saber cuándo actuar. Necesito escuchar la voz de Dios. ¿Alguien necesita escuchar la voz de Dios? Necesito escuchar la voz de Dios, porque en medio de tanta apostasía, en medio de tanta falsa doctrina, en medio de tantos altares que se han corrompido, elevando a las personas más que a Cristo mismo, hay que escuchar la voz de Dios para que no seas ofuscado en la vida de alguien, sino que mires a Cristo, mires a Cristo, mires a Cristo, pongas tus ojos en Jesús. Necesito escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que produce en mí afirmación, activación, alineamiento. Rompe toda mentira que el enemigo proponga y continuamente me establece sobre su verdad. Por la palabra de Dios vivimos y en la palabra de Dios caminamos. Por fe andamos y no por vista, y la fe viene por el oír su palabra. Necesito escuchar a Dios. Necesito escuchar a Dios acerca de Omaira. Necesito escuchar a Dios acerca de Xavier. Necesito escuchar a Dios acerca de Kerry. Necesito escuchar a Dios acerca de Mateo. Necesito escuchar a Dios acerca de la iglesia. Necesito correr a donde Dios está hablando, donde Dios está hablando, donde Dios está hablando, donde Dios habla. Necesito escuchar a Dios. Jesús dijo: cerrada tras de ti la puerta, habla con tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. ¿Cuál es el éxito? Es la respuesta de Dios para tu vida. De aquello que en secreto le hablaste, Dios responde. Necesito escuchar a Dios. Escuchar a Dios. En esta mañana, ¿cuál es el primer elemento que comparto contigo acerca del éxito? Escuchar a Dios. No puedo seguir andando según mi criterio. No puedo seguir tomando decisiones a base de mis asunciones personales. No puedo seguir tomando una dirección sin escuchar a Dios. Yo simplemente te invito y te propongo a que en esta mañana hagas tres cosas. Le digas: Señor, decido por relacionarme contigo como mi papá. Voy a escuchar tu voz y me desconecto de cualquier voz extraña que quiera darle dirección a mi vida. Me desconecto. Y tercero, habla, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La Biblia dice en Primera de Samuel, por ahí por el capítulo 1 y 2, está diciendo que Samuel no había escuchado acerca de Dios hasta que la voz de Dios lo llamó: Samuel, Samuel. Creo que a alguien Dios está llamando en esta mañana. Creo que a alguien Dios está hablando en esta mañana. Hace tiempo no lo escuchabas y en esta mañana el Señor te está hablando. Hace tiempo que no lo sentías y en esta mañana el Señor te está hablando. El Señor te está hablando. Y la Biblia dice que Samuel fue enseñado a responder. Y en esta mañana yo te digo que vas a responder. El Señor te está llamando. Te está llamando. El éxito de este año depende si vas a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Ponte de pie conmigo. Escuchar la voz de Dios. Yo no sé. Nos quedan unos minutos para cerrar esta reunión. Pero si en esta mañana tu corazón necesita recuperar la seguridad de que Dios es tu papá y que te ama, y que en ese amor de papá Él está tratando contigo, yo te invito simplemente a salir de tu asiento y decirle: papá, papá, me vuelvo a relacionar contigo. Papá, me relaciono contigo en esta mañana. No voy a mirarte de otra manera, voy a relacionarme contigo. Si el Señor te está trayendo en tu corazón este momento de sanidad, le puedes decir: papá, papá, aquí estoy.
papá, en esta mañana mi identidad es en ti, mi identidad es a través de ti. Y esto es tan sencillo como llegar a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, te reconozco como mi papá. Lo segundo que en esta mañana te invito al altar es que le digas: Señor, por los pasados años, por el pasado tiempo, le he dado a mi oído el espacio de escuchar voces que contradicen tu verdad, voces que me dirigen en otra dirección. Pero en esta mañana yo desconecto mi oído. No lo puedo hacer por mis fuerzas, pero lo hago a través de la autoridad de tu Espíritu Santo, de desconectar mi oído de las voces que no provienen de ti, de las voces que no vienen de ti, de las voces que no promueven tu verdad para mí. Y si en esta mañana necesitas libertad y necesitas que tu oído se limpie, que tu corazón, yo te invito a correr, a salir de ese asiento, a no quedarte retenido, retenida ahí, sino decirle: Señor, en esta mañana se destapa mi oído, se abren mis ojos, se sensibiliza mi corazón para escuchar tu voz, para escuchar tu voz. Y tercero, en esta mañana, si en el corazón sabes que este año el Señor te está llamando a mayor intimidad con Él y quieres comenzarlo, tienes que tomar esa decisión y decirle: Señor, en esta mañana decido posicionar mi corazón y sujetar mi voluntad a tu voluntad, y voy completamente decidido, decidida a un mayor tiempo de intimidad y de relación contigo. Entonces, ¿qué tal si vamos adorando al Señor? Y mientras tú estás siendo ministrado por el Espíritu Santo, puedes ir adorando o puedes venir a este altar. Vamos, el Señor lo está haciendo. Creo que el Señor lo hace en esta mañana. Creo que el Señor te está llamando. Escucho la voz de papá. La voz de papá. Es la voz de papá. La voz de papá. Venga mi niña. Venga mi niño. La voz de papá. Es papá quien te llama. Tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, lo tengo todo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Háblanos, papá. mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Háblanos, papá. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Háblanos, papá. eres mi plenitud. Háblanos, papá. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi Limpia nuestro oído, plenitud. papá. Aleluya. Ahí donde estás, todo comienza con una relación en Cristo Jesús. Está muy bien hacer planes, tener metas, está muy bien, pero todo comienza en Jesús. Y desde Jesús te mueves para alcanzar el deseo del corazón de papá, y su deseo supera nuestra expectativa. Si no tienes tu relación afirmada en el amor de Cristo Jesús, todo comienza con una decisión, y la puedes hacer conmigo en esta mañana, y puedes decir: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Perdóname por haberme mantenido alejado de ti, y perdóname por haber pecado contra ti. Lávame en tu sangre
y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Hoy te recibo y decido caminar contigo, y a partir de esta oración me recibes en tus brazos y transformas mi vida en la transformación de una nueva criatura. Gracias. Amén. Alguien celebra al Señor en esta mañana. Alguien celebra la bondad del Señor en esta mañana. Aleluya.